Buenas tardes a todos. Soy Javier Peñapoza, vuestro profesor del ámbito científico-tecnológico de grado en ESO de nivel 2, y vengo a presentaros la sexta clase virtual de esta primera evaluación del curso académico 2014-2015. En ella vamos a ver un resumen de la primera evaluación de la asignatura de tecnología, de la asignatura de matemáticas y, por último, de la asignatura de ciencias naturales. Como viene siendo habitual en este tipo de clases virtuales, vamos a empezar por la asignatura de tecnología, donde vamos a ver los temas del bloque temático 1 y bloque temático 2 a modo de resumen. En el tema 1 de la asignatura de tecnología, bloque temático 1, vimos las características del proyecto tecnológico, que son 3. En primer lugar, que es un proyecto temporal, es decir, que tiene un comienzo y un final definido. En segundo lugar, que los productos, los servicios y los resultados son únicos. Y en tercer lugar, que se lleva a cabo una elaboración gradual, es decir, que se desarrolla paso a paso. Y también vimos las etapas del proyecto. En primer lugar, surge la idea. En segundo lugar, se identifica el problema que se desea resolver. En tercer lugar, se formula o se presenta la memoria técnica. En cuarto lugar, se ejecuta el proyecto. Y en quinto lugar, se lleva a cabo la evaluación. En el tema 2 se vieron las tareas de desarrollo y los tiempos para que se usaban las hojas de proceso de trabajo, la hoja de instrucciones, las hojas de control, la hoja de ruta, las tareas de trabajo y la hoja de material. Y también se vieron los factores y fases que influyen en los procesos, como la fase de estudio del plano, la de estudio del trabajo y la fase de elección de medios. En el tema 3 entramos a trabajar un poco más con la informática y estudiamos lo que es el sistema operativo, que consiste en el software instalado en un ordenador para obtener un formato prediseñado y se inicia automáticamente al darle al botón de encendido del ordenador. También vimos lo que eran los procesadores de texto, que son aplicaciones básicas utilizadas para redactar informes y otros documentos. Y este tipo de programas incorporan una serie de plantillas existentes que nos ayudan para poder realizar este tipo de trabajo. También vimos lo que eran las hojas de cálculo, que son programas que permiten manipular datos numéricos dispuestos en tablas. Están formadas fundamentalmente de celdas distribuidas a lo largo del eje vertical, que son las columnas, y a lo largo del eje horizontal, que son las filas. Y también estudiamos lo que era el software libre, que es aquel software o aquellos programas informáticos que pueden ser distribuidos, modificados y copiados y usados por cualquiera con ordenador, ya que viene previsto de código fuente. No se debe confundir el software libre con el software gratuito, ya que el software gratuito nos permite modificaciones. Y entre los principales programas de software libre se encuentran el Linux y el OpenOffice. En el bloque temático de la tecnología vimos en el tema 1 todo lo relativo al mantenimiento y la asistencia en la informática. Las funciones básicas son corregir efectos, mejorar el rendimiento o adaptar el sistema. Y existen diferentes tipos de mantenimiento, como el correctivo, el evolutivo, el adaptativo o el preventivo. Y también había diferentes tipos de asistencia, como la ayuda online o soporte técnico. Estudiamos un poco más a fondo lo que eran las hojas de cálculo, aplicándolo a un programa de Microsoft Office, como es el Excel. Este programa permite manejar diferentes tipos de datos, presenta una distribución de guía en forma de celdas, especialmente diseñada para realizar cálculos. Y entre los elementos de trabajo destacan la fila, que son el conjunto de celdas en el eje horizontal, el título de fila, que es la primera de las celdas a la izquierda del todo, donde da lugar al título del conjunto de celdas, que está a su derecha, la columna, que es el conjunto de celdas en el eje vertical, el título de la columna, que sería la primera columna de arriba de toda la fila, que da nombre a todo el conjunto de números, las celdas, que sería la intersección de una fila con una columna, y el rango, que haría referencia a un conjunto de celdas. En el tema 2 vimos la sintaxis y el orden de preferencia. En el caso del Excel, las fórmulas incluyen un signo igual, seguido de los elementos que van a calcularse. De esta forma, la fórmula siempre se calcula de izquierda a derecha, aunque si se incluyen paréntesis, esto varía el orden de preferencia, comenzando por lo que está dentro de paréntesis y continuando con el resto de las operaciones que están fuera del mismo. También este contiene muchísimas fórmulas predefinidas o integradas que pueden utilizarse para operaciones simples o complejas. Y en último lugar, también nos puede permitir presentar los datos en forma de gráfico que se puede vincular a los datos a partir de los que se haya creado la tabla. Pasamos con el paso de la asignatura de matemáticas, tanto el bloque temático 1 como el bloque temático 2. En el primero de los temas del bloque temático 1 vimos los números racionales, que son aquellos que se pueden representar como el cociente de dos números. Se denominan con letra Q e incluyen todos los números naturales y los enteros, es decir, todos los números positivos y negativos en decimales. En toda proporción, el producto de los medios es igual al producto de los extremos. También aprendimos a llevar a cabo la simplificación de fracciones, cuyo objetivo es tener una fracción equivalente a la de partida, pero con números más pequeños. Para poder reducir las fracciones a común denominador, se lleva a cabo el mismo con un múltiplo. Para lo que en primer lugar tenemos que poner todos los números de los denominadores factores primos, y en segundo lugar, calcular el producto de todos los factores primos comunes y no comunes. En caso de estar rápido, se coge el mayor número de veces que aparezca uno repetido. En el tema 2 vimos radicales, que es una expresión más fácilmente como raíz cuadrada. Para la simplificación de radicales reducimos factores primos y radicando, pudiendo simplificar los exponentes de radicando y el factor de la raíz cuadrada.
En el tema 3 vimos las operaciones combinadas, para lo cual hay que tener en cuenta siempre la jerarquía de las operaciones. En primer lugar hay que pasar a la fracción los números mixtos y decimales. En segundo lugar, calcular las potencias y raíces. En tercer lugar, efectuar las operaciones que aparecen dentro del paréntesis, cocientes y llaves. En cuarto lugar, efectuar los productos y cocientes. Y por último, realizar las operaciones que queden por realizar. En el tema 4 se vieron las potencias. Y estudiamos cómo se llevan a cabo las operaciones con la misma base. En el caso de la multiplicación, la potencia de la misma base se mantiene en la base y se suman los exponentes. En el caso de la división, se mantiene la base y se restan los exponentes. En el caso de la potencia, se multiplican los exponentes y se mantiene la misma base. En el tema 5 tenemos la notación científica, que es una forma sencilla de representar un número utilizando potencias de 10. Como una forma general se podría expresar un número en notación científica como A multiplicado por 10 elevado a n. En el tema 6 vimos una proporcionalidad, que puede ser directa o también denominada regla de 3 simple directa, en la cual se da cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, es decir, cuando una aumenta, la otra se comporta de la misma forma, aumentando, y si disminuye, disminuye también la otra magnitud. También vimos la proporcionalidad inversa, o regla de 3 simple inversa, que se da cuando dos magnitudes son inversamente proporcionales, es decir, que aumenta una de ellas, la otra disminuye y viceversa. Y también la proporcionalidad compuesta, regla descompuesta, que es aquella en la que intervienen más de dos magnitudes que mantienen relaciones de proporcionalidad entre sí. En el tema 7 vimos los porcentajes, que es una forma de expresar un número como una fracción de 100. Por lo tanto, representa el número de partes de 100 que nos interesan y seguido del símbolo de tanto por ciento. Para llevar a cabo el cálculo del porcentaje, se puede realizar de varias formas. En primer lugar, mediante una regla de 3 directa, por ejemplo, 20 es a 100 como x es a 500, de esa forma calcularemos el 20% de 500. Y otra de las formas consistiría en multiplicar el tanto por ciento decimal por el número. En este caso, pues 0,2 por 500. En el bloque temático de matemáticas, en el tema 1 vimos las sucesiones, que es un conjunto de números ordenados de forma regular siguiendo una regla. Esta sucesión puede ser recurrente si los números de la sucesión se definen en función de los anteriores. Y puede también ser una progresión geométrica, es decir, que cada término equivale al anterior multiplicado por una constante de razón. En el tema 2 vimos las expresiones algebraicas, como son los polinomios, y a realizar la suma o la resta. Estos polinomios, recordad que tenemos una serie de conceptos que deberíamos de conocer. Por ejemplo, el término es cada uno de los monomios que constituye el polinomio. El grado es el exponente del mayor término. La parte literal son las letras con sus respectivos exponentes. Los coeficientes son los números que multiplican a estas letras con sus exponentes, es decir, a la parte literal. Y el término independiente es el término con grado cero, que no va acompañado de ninguna letra. En el tema 2 vimos formas de transformar estas expresiones algebraicas, como por ejemplo sacar factor común, aplicar igualdades notables o aplicar la regla del fin para simplificar. En el tema 3 vimos es decir, las expresiones algebraicas separadas por el signo igual y que dan lugar a una ecuación. Dichas ecuaciones se pueden también expresar como igualdades, o como identidades que son igualdades que se cumplen siempre. Por ejemplo, a más b elevado al cuadrado siempre es a al cuadrado más dos veces a por b más b elevado al cuadrado. Y también en forma de ecuación, que es aquella en la que solo se cumple para determinar valores de x. Las ecuaciones de primer grado son aquellas cuyo mayor exponente del polinomio es 1, y a la hora de resolverlas hay que suprimir en primer lugar paréntesis, quitar denominadores en segundo lugar, simplificar ecuaciones en cuanto sea posible, agrupar los términos, los x a un lado del igual y los términos independientes al otro, y por último despejar la x, que también denominado, y resolver la ecuación. Para la cual dejamos la x a uno de los lados y pasamos dividiendo al otro lado del igual el número que tenga multiplicando la x, es decir, su coeficiente. También vimos las ecuaciones de segundo grado con una incógnita. La forma general de expresarlas es como ax2 más bx más c igual a 0, y para resolverlas, en función de los términos que tengan, se pueden resolver de una forma u otra. En caso de que no tengan término, x es igual a más o menos la raíz cuadrada de menos c partido por a. Si no tenemos término independiente, x1 siempre va a ser 0 y x2 va a ser menos b partido por a. Y en el caso de que tengamos los tres términos y la razón se completa, se resuelve como x igual a menos b más la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac partido de 2a. En el tema 4 vimos los sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Consisten dos ecuaciones que se han de cumplir conjuntamente. Por ejemplo, ax más b igual a c y a' x más b' i igual a c'. Existen los tres tipos de métodos de solución, como son el método de sustitución, el método de reducción y el método de igualación. No es necesario que sepáis los tres, pero sí que al menos combinéis uno de ellos para poderlo aplicar a la resolución de cualquier sistema de ecuaciones. Y en el tema 5 vimos la resolución de problemas. Para poder llevar a cabo la resolución de problemas usando el lenguaje algebraico, no existen reglas fijas ni fórmulas que garanticen la resolución de estos problemas, pero sí que se hace una idioma algebraico. Por ejemplo, para poder expresar un número se usa la x, para poder expresar un número par o el doble de un número como 2x, etc. Lo único que se puede comentar es el procedimiento para poder llevar a cabo la resolución de los problemas, que simplemente sería leer el enunciado detenidamente, definir las incógnitas, plantear el problema, resolver las ecuaciones, por último, comprobar que los resultados a los que hemos llegado cuadran con lo que nos planteaba en el enunciado. Y por último vamos a pasar a tratar los temas de las ciencias naturales, tanto el bloque temático 1 como el bloque temático 2, que abarcan los temas 1 a 4 en el bloque 1 y temas 1 a 6 en el bloque temático 2. En el bloque temático 1, el tema 1, vimos la fase del protocolo del método científico, que son, en primer lugar, la observación, en segundo lugar, la formulación de una o más hipótesis, en tercer lugar, la experimentación,
En cuarto lugar, el análisis de los resultados obtenidos. Y en quinto y último lugar es el establecimiento de una o más conclusiones. En el tema 2 vimos los tipos de investigación, que puede ser o bien básica, conocer el porqué de las cosas, o aplicada, que consiste en la utilización de conocimientos para aplicarlos en provecho de la sociedad. Y también estudiamos lo que era el desarrollo sostenible, cuya justificación viene del hecho de tener unos recursos naturales limitados. En el tema 3 estudiamos normas de seguridad en los laboratorios, que como no todos los laboratorios se dedican a lo mismo, pues cada uno debe aplicar sus propias normas. Los productos químicos son los que más accidentes pueden provocar, por lo que es muy recomendable conocer algunos símbolos que acompañan para conocer su peligrosidad. Estos símbolos nos pueden indicar si esos reactivos son explosivos, oxidantes, inflamables, tóxicos, irritantes, etc. También estudiamos formas o métodos de búsqueda de información, como pudieran ser otras personas, obras de consulta general, monografías, publicaciones periódicas, página web o recursos visuales. Y en el bloque temático 2 estudiamos la estructura celular, que se compone por un lado de la membrana plasmática, que es la membrana que rodea la célula, de citoplasma, que es lo que se encuentra entre la membrana y el núcleo, y que contiene todos los órganos, y el núcleo, que es el órgano central de la célula. También estudiamos clases de enfermedad. Según su localización, pues pueden ser como cardíacas, óseas, etc. Según su historia natural, pueden ser agudas, si son puntuales o crónicas, si es de larga duración. El curso, en función del curso de la enfermedad, pueden ser progresivas o intermitentes, y en función de su etiología u origen, pueden ser infecciosas o no infecciosas. También estudiamos los sistemas de defensa. La primera línea de defensa del cuerpo humano es la piel y las mucosas, pero en caso de que esta falle, existe una segunda línea de defensa donde actúan los linfocitos y los leucocitos, que son los glóbulos blancos. En el tema 2 estudiamos los órganos reproductores tanto de la mujer como del hombre. El órgano de la mujer serían los ovarios como órgano primario, y como órganos accesorios están las tumbas de falopio, el útero, la matriz y la vagina. Y en el caso del hombre tenemos como órgano primario los testículos, y como los órganos accesorios tenemos el epidídimo, los conductos deferentes, la vesícula seminal, el conducto eyaculador, la próstata, el pene y la bolsa escrotal. También estudiamos lo que era el ciclo menstrual, que consiste en la ovulación, que se produce entre los días 12 y 14, después del comienzo de la menstruación, y de esta forma sigue un ciclo completo de 28 días. La fecundación se define como el encuentro entre un espermatozoide y el óvulo, donde se fusionan sus núcleos. El embarazo se forma a partir de la primera célula denominada cigoto, a partir de la unión del espermatozoide y un óvulo, y a partir de este cigoto se forma el resto que formará el futuro niño, o niña, el futuro bebé. Pasa por distintas fases, formando por la mórula, el balastocito, que es el que se pega a las paredes del útero, etc. Este balastocito empieza a multiplicarse en el útero, dando lugar a las células que forman el ectodemo, como el y el mesotelioma. Células que dan lugar a los órganos internos, a órganos intermedios, como pueden ser los músculos, o los órganos exteriores, como pudiera ser la piel. En el aparato digestivo estudiamos las partes, que son el tubo digestivo, que es un conducto de unos 10 metros que empieza en la boca y acaba en el ano, y las glándulas anexas que llevan a cabo la digestión, como son las glándulas salivares, el hígado, que es el que secreta la bilis, el páncreas, que es el que secreta el jugo pancreático y facilita la digestión, etc. También estudiamos los órganos a lo largo del tubo, como son la boca, la faringe, el esófago, el estómago, donde tiene lugar la digestión, el intestino delgado, que se está dividido en 3 zonas, el duodeno y el ilion, el intestino grueso y el recto. Las funciones del aparato digestivo es la digestión tanto mecánica como química de los alimentos, la absorción de nutrientes y la defecación, es decir, la eliminación de excrementos. Respecto a hábitos alimenticios saludables, nuestro organismo necesita diferentes nutrientes para mantenerse sano. Porque como ningún alimento los contiene todos, resulta necesario mantener una dieta variada de todos los grupos. En el tema 4 estudiamos el aparato respiratorio, donde observamos que el oxígeno es imprescindible para poder vivir. Por ello, las células necesitan ese oxígeno para realizar sus funciones y producir CO2 que necesitan eliminar. De esta forma, el aparato respiratorio está íntimamente relacionado con el sistema circulatorio, ya que este sistema circulatorio es el que se encarga de transportar el oxígeno desde los pulmones hasta las células y el dióxido de carbono desde las células hasta los pulmones. Los órganos del aparato respiratorio, por un lado, son los pulmones, que es el órgano principal, y por otro lado, los conductos y vías aéreas, como son las fosas nasales, la faringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos. Respecto a la ventilación pulmonar, tiene 2 fases. En el primer lugar está la inspiración, que es la entrada de oxígeno desde el exterior hasta los pulmones, y la expiración, que consiste en la expulsión del CO2 desde los pulmones hasta el exterior. También estudiamos el aparato circulatorio, que tiene 2 tipos de circulación. Por un lado está la o cardiovascular, que es la que distribuye la sangre a todo el cuerpo, y en segundo lugar la linfática, que la transporta la linfa por las paredes capilares de los tejidos. El corazón es el órgano principal de este aparato y está dividido en un tanque interventricular en 2 lados, izquierda y derecha, y cada uno de ellos tiene 2 compartimentos, están comunicados con una válvula llamada mitral. Funciona de manera continua con 2 movimientos: la sístole, que consiste en una contracción de los músculos del corazón y permite la salida de la sangre por las arterias, desde el corazón hasta el resto del cuerpo, y la diástole, que consiste en una relajación de los músculos del corazón y permite una dilatación, es decir, una entrada de sangre al corazón desde las venas. También estudiamos el aparato excretor, que es aquel aparato que forman los riñones y las vías urinarias, que son los uréteres, la vejiga y la uretra, y su función consiste en expulsar los productos de desecho nocivos para el organismo o las sustancias que existen en exceso dentro del cuerpo humano.
Y en el tema 5 estudiamos las funciones de relación, que son el conjunto de procesos por los que nuestro organismo obtiene información de su entorno. Consta de 3 procesos íntimamente relacionados: la percepción, coordinación y el movimiento o secreción. Y los órganos de los sentidos son el gusto, el oído, el olfato, el tacto y la vista. Por último, vimos también el sistema nervioso y las funciones principales son recoger información a través de los estímulos, emitir los impulsos y transformarlos en sensaciones, elaborando una estructura adecuada. Y la célula nerviosa, por transformarse en la neurona y ponerse en circular, bipolar y muscular en función de sus prolongaciones. Por último, en el tema 6 vimos la salud mental, donde se incluyen, entre otros, el bienestar subjetivo, la autonomía y el potencial emocional. Los factores que repercuten en esta salud mental pueden ser tanto el ritmo de vida, como ya puede aparecer el estrés, como síndromes psicopatológicos especiales, como podría ser el insomnio. Bueno, pues con esto daríamos finalizada esta sexta clase virtual de esta grabación de graduación de nivel 2. Espero que os sea útil de cara a resumir los conceptos básicos de esta primera grabación y que os sea de ayuda. Un saludo y nos vemos por aquí pronto. Hasta luego.